La máxima instancia judicial de Brasil finalmente se pronunció en favor de que vaya a un juicio el expresidente Jair Bolsonaro, un juicio que va a ser el más importante realizado contra un presidente, contra una alta figura de la política brasileña desde la recuperación de la democracia. Ninguno de los casos anteriores tiene la magnitud, la gravedad del caso por el cual Jair Bolsonaro se va a sentar en el banquillo de los acusados. En la década de los 90, principios del 1992, creo que fue el impeachment contra Collor de Mello. El entonces presidente Fernando Alfonso Collor de Mello, a partir de la acusación de su propio hermano, Pedro Collor, sobre una trama de corrupción que manejaba un muy allegado al presidente, Paulo César Farías, terminó en un juicio político que implicó la destitución del presidente Collor de Mello. Bueno, el caso es ínfimo al lado de la gravedad por la cual va a ser juzgado Jair Bolsonaro. De hecho, incluso un juicio posterior determinó que Collor de Mello fue injustamente sacado de la presidencia porque no tenía un conocimiento directo, o al menos no se pudo probar, de la trama de corrupción que manejaba PC Farías, su estrecho colaborador. Como fuere, es la nada misma al lado de la gravedad de este caso. También el llamado Mensalão, aquel escándalo político que derivó en un proceso en el 2005 que implicó la destitución de quien era el jefe de la Casa Civil, una suerte de jefe de gabinete, José Dirceu, una figura poderosísima del PT y la mano derecha del entonces presidente en su primer mandato, Lula da Silva. José Dirceu terminó preso por el proceso del Mensalão, pero cuando uno compara aquellas acusaciones con esta, si bien eran graves y bien encarcelado estuvo José Dirceu, pero es nada al lado de la gravedad de este caso. Lo mismo lo que determinó la caída de Dilma Rousseff en el año 2016, ¿no? Se la llevó a juicio político por maquillar el déficit, ¿no? En la antesala del proceso electoral que le permitió su reelección. Y incluso el caso que determinó en el 2018 el encarcelamiento de Lula, decidido por el juez Sergio Moro, el juez de Curitiba, ¿no? Que seguía el llamado Lava Jato, un proceso importantísimo. Bueno, la gravedad de aquellos casos es nada al lado de estos casos. Incluso con Lula pasó lo mismo que con Collor de Mello en la década de los 90. Los procesos judiciales que siguieron ese caso llegaron a una conclusión contraria a la que tuvieron quienes lo juzgaron. Bueno, el hecho es que este caso es mucho más grave, es inmensamente más grave, es de una dimensión histórica, porque acá a Jair Bolsonaro se lo acusa de intento de golpe de Estado, o sea, de haber tramado un plan golpista que tenía entre sus instrumentos aquel asalto multitudinario a los edificios de los tres poderes en Brasilia, en la capital, y incluía también un plan genocida. No genocida, un plan magnicida, ¿no? Un triple magnicidio incluía aquel plan golpista cuyo instigador principal era el expresidente Bolsonaro. El plan magnicida apuntaba a asesinar por envenenamiento al entonces presidente y actual presidente también, Lula da Silva, al entonces y actual también vicepresidente Geraldo Alckmin, una figura del centro, no es una figura de la izquierda de Brasil, viene de la centro derecha. Geraldo Alckmin es parte de la amplitud de las coaliciones que hace Lula
que siempre van desde la centroizquierda hasta la centroderecha. Y también incluía el asesinato del entonces titular del Supremo Tribunal de Justicia, el equivalente a la Corte Suprema de Justicia en Brasil, Alexandre de Moraes, ¿no? Esto es lo que profundiza la gravedad de la acusación que lleva a juicio a Bolsonaro. En Brasil no era la primera vez que serían asesinados presidentes, por suerte no ocurrió, pero está el caso en la década del 70 del expresidente Juscelino Kubitschek y también del expresidente João Goulart, ¿no? Dos asesinatos perpetrados por la dictadura militar, por entonces en manos del general Ernesto Geisel. Geisel presidía el régimen militar en Brasil allá por 1976, cuando asesinaron a Kubitschek y habrían asesinado también a João Goulart, ¿no? Presidentes democráticos que estaban siendo perseguidos por el régimen. En el caso de João Goulart nunca llegó a probarse del todo porque no se permitió una autopsia, ¿no? Teóricamente había muerto de un ataque al corazón aquí en la Argentina, donde se había asilado, pero como no hubo autopsia, la autopsia recién se realizó casi 40 años después, creo que fueron 38 años, cuando era ya presidenta Dilma Rousseff. Ella hizo hacer la autopsia, pero con tanto tiempo ya no pudo determinarse si había sido o no envenenado. No se encontraron rastros de veneno, pero era un método utilizado en el marco del llamado Plan Cóndor, ¿no? Que era el contubernio, el acuerdo secreto entre las dictaduras militares para eliminar figuras democráticas, digamos, ¿no? Hay que remontarse a los casos de Kubitschek y de João Goulart para encontrar magnicidios en Brasil. Y esa acusación cae, intento de magnicidio. Y las pruebas parecen contundentes. El Supremo Tribunal Federal se basó sobre todo en las revelaciones en carácter de arrepentido, la confesión en carácter de arrepentido que hizo un estrechísimo colaborador del entonces presidente Bolsonaro, y también en lo que dijeron los jefes militares de aquel momento, del momento donde se intentó este golpe de Estado, que fue que efectivamente a ellos se les hizo conocer este plan y habían sido invitados a sumarse al golpe de Estado que tenía como objetivo la eliminación hasta física de Lula, de Agmin y de Moraes, y la reinstalación en el poder de Jair Bolsonaro. Brasil va a ser escenario de un juicio de una inmensa dimensión histórica. Él tiene la esperanza de que ocurra como ocurrió en Estados Unidos con Trump, que después de haber intentado un golpe de Estado visto por todo el mundo, ¿no? Que fue aquel asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, sin embargo, luego pudo volver a la presidencia. Esa es la última esperanza que le queda a Bolsonaro. Habrá que ver qué dice la justicia, habrá que ver cómo termina este capítulo en la historia de Brasil.